Tras un año de desencuentros e insultos entre Trump y Petro, se dio el primer cara a cara entre los dos en la Casa Blanca. Trump ha descrito su reunión como muy buena. Afirmó haber alcanzado un acuerdo en la lucha contra el narcotráfico, mientras que Petro dice que fue una reunión entre iguales que piensan diferente. Petro fue recibido en la Casa Blanca pese a estar desertificado en la lucha antidrogas, incluido además en la lista Clinton, y tener la visa suspendida. Vamos a abrir el debate de este encuentro en Ángulo. Pero hay quienes aseguran que el presidente Trump le leyó la cartilla en inglés a Gustavo Petro. En NTN 24, por ejemplo, tuvimos la reacción de la congresista republicana María Elvira Salazar, quien resumió el alcance de lo que fue esta reunión en Washington. A pesar de que Petro fue contento allá a la Casa Blanca, dice que Petro está atemorizado después de la caída de Nicolás Maduro y que no fue bien recibido, no fue recibido con bombos ni platillos en la Casa Blanca, dice esta congresista, y que le dejó además Trump un mensaje claro a Petro, que debe cooperar contra el narcotráfico y también en la lucha para recuperar la democracia en la región. En realidad lo que pasó en esa reunión fue que el presidente Trump le leyó la cartilla, como decía mi abuela, en inglés a Petro. Sabemos que Petro le rogó a la Casa Blanca que lo recibieran. En un momento, en una bravuconada, dijo en un video que está circulando, de que lo vinieran a buscar, toda la bobería esa que dicen estos líderes latinoamericanos, que es una vergüenza porque lo único que hacen es avergonzar al hemisferio y comportarse así ante los norteamericanos. Un encuentro marcado por el simbolismo de los regalos, pero ensombrecido por un historial de insultos, una visa provisional y el fantasma de la lista Clinton. El presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca a Gustavo Petro, el mandatario de un país desertificado en la lucha contra las drogas. Bajo el desacertado liderazgo de Petro, el cultivo de coca y la producción de cocaína en Colombia han aumentado a niveles históricos. Al que su gobierno le retiró la visa e incluyó en la lista Clinton, un cerco económico que asfixia financieramente al sancionado. El que un día a bordo del avión presidencial llamó lunático y dijo que tenía problemas mentales, este martes le dio la mano, caminó a su derecha por uno de los pasillos de la Casa Blanca y se sentó a su lado en la oficina oval. Petro fue el visitante no habitual que llegó a Washington, D.C. con una visa provisional para lograr este cara a cara. Un encuentro cordial, sin medios de comunicación, que duró más de 2 horas, en las que estuvieron acompañados por el secretario de Estado Marco Rubio, el vicepresidente J.D. Vance y el senador republicano Bernie Moreno, una de las voces más críticas hacia Petro, quien sin pruebas lo señaló de un supuesto plan en su contra para vincularlo con el narcotráfico. La comitiva colombiana estaba integrada por la canciller Yolanda Villavicencio, el embajador en Estados Unidos Daniel García Peña y el ministro de Defensa Pedro Sánchez. Trump le regaló a Petro un ejemplar firmado de su libro El arte de la negociación con una dedicatoria simple: eres grande. También una de sus gorras con el eslogan hacer grande a Estados Unidos otra vez. Me dio ¿cómo se llama? La gorra roja de por una gran América, es hacer América grande en español. Y yo le puse con un esfero que había ahí, como una colección, le puse S, hacer las Américas grande. Por su parte, el mandatario colombiano le entregó una canasta con café y chocolates de exportación. La reunión terminó con un mensaje de puño y letra de Trump junto a la foto oficial de ambos. Gustavo, un gran honor. Amo a Colombia. No nos a boxear, no nos golpeamos, no nos arruñamos, nos sonreímos. I like you, me dijo él. No conozco poco el inglés, entonces pues ahí me traduzcan, pero y me comprometo a aprender inglés después de que salga la presidencia, porque tendré tiempo. ¿Cómo fue su reunión con Gustavo Petro más temprano hoy? ¿Llegaron a algún acuerdo sobre los esfuerzos contra el narcotráfico? Sí, lo hicimos, trabajamos en eso y nos llevamos muy bien. Él y yo no éramos exactamente los mejores amigos, pero no me sentí insultado porque nunca lo había conocido. No lo conocía en absoluto y nos llevamos muy bien y estamos trabajando en eso. Estamos trabajando también en algunas otras cosas, incluyendo sanciones. Tuvimos una muy buena reunión, me pareció estupendo.
Visto lo visto, vamos aquí inmediatamente a dar la bienvenida a quienes integran el panel en ángulo para analizar lo que fue este encuentro entre Petro y Donald Trump en la Casa Blanca, también los acuerdos, hablaron de narcotráfico, de algunas otras cosas también. En Estados Unidos voy a darle la bienvenida al profesor José Vicente Carrasquero, él es doctor en Ciencias Políticas, director de Pulso Estratégico. Gracias por estar con nosotros, señor Carrasquero, bienvenido. Gracias por la invitación. Y también quiero darle la bienvenida a Alejandro Chala, él es analista político, investigador de la Fundación Pares. Gracias por estar con nosotros. Y a la audiencia, gracias por la invitación. Gracias. José Vicente, voy a empezar con usted para que me dé su lectura. Después de un año de insultos públicos, de choques ideológicos, además, me acuerdo el último, cuando Petro le dijo a Trump que era un monstruo y Trump le respondió que era una ampona a Petro. ¿Qué cambió para que Trump pasara de criticar o señalar de esta manera a Petro y después calificar esta reunión como muy buena? Bueno, lo primero que siempre hay que decir es que uno no debe fijarse solamente en los envoltorios. Lo más importante aquí son los intereses. Y Donald Trump está ahorita interesado en el combate contra el narcotráfico, que lo lleva a esta aventura de Venezuela que vimos a principios de este año. Entonces, viéndolo de esa manera, cómo se traten entre ellos es irrelevante cuando los intereses se ponen como prioridad. Y en este interés, el presidente Trump quiere de una vez por todas comprometer a Petro en una lucha contra el narcotráfico. Si bien es cierto que el Estado colombiano ha estado colaborando con los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, no se notaba o no se nota ese liderazgo por parte del presidente Petro, un deseo de colaborar para combatir uno de los fenómenos sociopolíticos más importantes de este siglo. De esa forma, este encuentro, que entendemos que tuvo una duración de unas 2 horas, sirve un poco para llegar a entendimientos basados en los intereses, nuevamente, de ambos países. Y bueno, si se dijeron antes barriga verde, viejo loco, esas cosas quedan en ese momento fuera de juego. Lo que le importa a Trump es un compromiso por parte de Petro en su lucha contra el narcotráfico. Seguramente también hablaron de relaciones económicas y seguramente hablaron también de lo que espera Trump con respecto a la lucha en favor de la democracia en la región. Y bueno, salen de ahí, como dice Trump, mejores amigos. Eso no quiere decir que la percepción de Trump con respecto a Petro haya cambiado, ni que la percepción de Petro con respecto a Trump haya cambiado. Lo que es interesante entonces es ver que hubo una conversación alrededor de cosas que son importantes para ambos países. Voy a darle la palabra a Alejandro Chala. ¿En qué concuerda con lo dicho por José Vicente en esta primera intervención? ¿Estamos aquí ante un giro pragmático de Estados Unidos o efectivamente ante una necesidad coyuntural en lo que significa la lucha contra el narcotráfico regional por parte de Estados Unidos? No, yo no lo limitaría solamente, Ruda, al marco del narcotráfico. Esto es una cuestión mucho más estructural. Hay que leer precisamente esta conferencia entre Petro y Trump en el marco de la reconstitución, como lo se ha venido hablando, de una nueva esfera de influencia de Estados Unidos en la región latinoamericana. Y en este caso, lo importante es señalar eso, que prácticamente Trump ha implementado un poco en su doctrina Monroe, entre comillas, una lógica también de zanahoria y garrote. Y creo que en este caso intenta negociar con el gobierno colombiano, intenta llegar a un punto de acuerdo que, de hecho, para mí se queda muy corto, porque es que realmente hay unos compromisos, pero no se dan los grandes marcos de negociación que se esperaban de parte de la opinión pública colombiana, de las peticiones que podía hacer Trump, pero también un poco de qué iba a ceder Gustavo Petro. Entonces, en este caso,
Yo sí pienso que es más un tanteo, esta reunión fue un tanteo fundamental entre ambos gobiernos y creo que va a ser un primer tanteo para ver esta otra estrategia más diplomática para acercarse a estos países de la región latinoamericana y terminar de confirmar y conformar su esfera de influencia pues en esta multipolarización en la que estamos entrando y en esta lógica en la que de una u otra forma también el ejercicio y la amenaza del uso de la fuerza pues también tiene unos costos políticos altos, especialmente a nivel interno dentro de los Estados Unidos. Voy a conocer inmediatamente también el criterio de Fernando Posada, quien saludo a esta hora, integro al panel. Él es politólogo, magíster en política latinoamericana de University College London. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Fernando. Hola Ruth, muchísimas gracias por esta invitación y un cordial saludo a toda la audiencia. Gracias, Fernando. Estábamos hablando de este encuentro entre Trump, Petro, cara a cara en la Casa Blanca y preguntar o empezar preguntándole, ¿la Casa Blanca legitima a Petro en este caso al recibirlo pese a su desertificación o simplemente lo está utilizando como una herramienta inevitable para la lucha contra el narcotráfico en la región? La primera inquietud que hemos desarrollado con mis otros dos panelistas, ¿cuál es su lectura con respecto a este recibimiento por parte de Donald Trump y lo que se dio a conocer de lo que serían las conclusiones de esta conversación? Yo en primer lugar creo, Ruth, y audiencia en NTN 24, yo creo que en primer lugar este es un gesto de pragmatismo muy importante para la diplomacia de ambos países. Colombia y Estados Unidos han mantenido una relación supremamente estable a pesar de tener gobiernos liberales y conservadores o demócratas y republicanos en Estados Unidos, y es de alguna manera poder poner los intereses de una nación o de dos naciones por encima de la coyuntura política de cada país. Creo, eso sí, que esta reunión es un gran logro diplomático de los equipos de la Cancillería colombiana y también del Departamento de Estado en Estados Unidos, que es un logro importante que a pesar de los temperamentos de los dos presidentes, de las disputas que han tenido, de las peleas y los choques, sus equipos de fondo están diciendo, bueno, vamos a darle una oportunidad a que se sienten y a evitar que el escenario de diálogo sea la confrontación de los micrófonos y las redes sociales, y en cambio tengamos una oportunidad de que el diálogo mejore la situación. Vamos ahora sí a entrar un poco en materia. Gracias por esta primera intervención a Fernando, a José Vicente, a Alejandro. José Vicente, vamos a escuchar el fragmento de lo que sucedió post reunión. Una reunión en la que hubo la exigencia de la Casa Blanca para intensificar lo que hace un rato hablábamos, la lucha contra el narcotráfico en Colombia, así también como las garantías democráticas de cara a las elecciones que se viven este año. Petro dijo que le sugirió a Trump buscar a los narcos en las principales ciudades del mundo. Así lo decía el presidente Petro y regresamos a comentarlo. La primera línea del narcotráfico no es la que te imaginas. La primera línea del narcotráfico vive en Dubái, en Madrid, en Miami. Lo conocen las agencias de los Estados Unidos. Le pasé sus nombres al presidente Trump, sus lazos más allá de sí mismos. Son los capos de capos. Sus capitales están fuera de Colombia. Y hay que perseguirlos conjuntamente a través de una articulación de inteligencias. Ahí está José Vicente, le entrego una lista con el nombre de los capos que hay que perseguir, hay que buscar. ¿De qué manera interviene aquí el gobierno colombiano? ¿Cuán efectivo puede ser esto? Estas declaraciones que ha dado además Petro diciendo no hay que buscarlos aquí con el fusil, no están en Colombia, están por allá en las grandes ciudades. ¿Cómo interpretó esta entrega de esta lista con estos nombres Donald Trump? ¿Cuánto aporta además en esta lucha contra el narcotráfico que ha emprendido en nuestra región? Esto es una acción de diluir la responsabilidad. La responsabilidad no es mía, siempre lo han dicho. La responsabilidad es que hay otros que compran drogas, entonces si hay otros que compran drogas, nosotros no tenemos más remedio que producir drogas. Es como este perro que se persigue la cola
y es una manera de enredar la discusión. Esa lista que entregó Petro seguramente es una lista mucho más corta de la que tiene el mismo Estados Unidos con todos sus organismos de inteligencia e investigación mundial. Hay que recordar que el aparato diplomático norteamericano no está solamente para hacer diplomacia. Hay mucho de investigación y con toda seguridad no hay un nombre en esa lista que ya no esté previamente registrado. Pero Estados Unidos hace la lucha en los dos sectores, lucha a quienes compran la droga y lucha contra quienes producen la droga. Entonces, este intento de diluir el problema, el fenómeno, bueno, una jugada política, en mi caso, en mi opinión, ineficaz. Eso no cambia la posición de Trump con respecto a lo que él está haciendo ahorita en el Caribe. Recuerden que lo que él dice que él está haciendo en el Caribe es una lucha contra el narcotráfico. Que Venezuela estaba ahí, bueno, está bien, Venezuela estaba ahí, pero mi lucha es contra el narcotráfico. Y entonces, lo que sí hay un sentimiento en los Estados Unidos es que a pesar de que Colombia colabora en la lucha contra el narcotráfico, esa lucha, ese compromiso no se nota tanto en el presidente Trump, y esta lista que él acaba de entregar es un ejemplo de esa falta de compromiso. No me busquen a mí, busquen allá. No, el problema está en resolver los asuntos. Yo entrego la lista y al mismo tiempo digo y me comprometo yo a perseguir a quien tenga que perseguir aquí dentro del país. Eso no está pasando, lamentablemente, y por lo tanto entonces yo considero que sí es una acción de opinión pública, pero que en todo caso no contribuye eficazmente a lo que el presidente Trump, el gobierno de los Estados Unidos, está buscando. Voy a tomarle la palabra a Fernando Posada. ¿Qué argumentar al respecto con esta inquietud que lanza José Vicente? Claro, lanzo la pelota, no es mi responsabilidad, hasta aquí llega, te entrego la lista y listo. Y también hablar un poco sobre este acuerdo de Trump. ¿Consiste cooperación militar, inteligencia, extradiciones o solo se basa en intercambio de información, tal cual pues lo ha dejado sobre la mesa, al menos en esta primera intervención, Gustavo Petro? Aquí le entrego la lista, aquí están los nombres de los capos, de ahí para allá es su problema, al parecer, como también pues lo estamos analizando aquí en Ángulo. ¿Cuál es su criterio, Fernando? Bueno, en un primer lugar yo creo que tiene más que ver con una retórica del presidente Petro, y es lo que él ha venido sosteniendo hace mucho tiempo, y es que mientras él combate el narcotráfico en otras partes del mundo, el narcotráfico tiene poder, tiene dinero, y que por lo tanto no hay que perseguirlo tanto en Colombia. Ese es su argumento en la plaza pública, o que hay que perseguirlo en Colombia, pero hay que perseguirlo también en otras partes del mundo, como también lanzando, estoy de acuerdo en el argumento que dice usted, de lanzar la pelota a otras naciones y exigir la responsabilidad de esas naciones en la persecución y la investigación del narcotráfico. ¿En qué punto de pronto Petro puede estarse equivocando? Que de alguna manera no cuente con que Estados Unidos también esté investigando eso, y de alguna manera lo que ustedes diciéndoles, yo he investigado lo que ustedes no están investigando. Y ese puede ser un gesto diplomático no bien recibido por parte de Estados Unidos. Ahora bien, acá hay una colaboración entre autoridades desde hace mucho tiempo, desde hace décadas enteras, de la cual Petro no es ni el primero ni el único en hacer parte. De modo que aquí tenemos la inteligencia de ambos países trabajando conjuntamente desde hace muchísimo tiempo. No hay posibilidad de que si el Estado colombiano tiene información de unos grandes capos de la mafia, sea el único en tenerla. Es decir, con todo el trabajo conjunto que hay, si Colombia tiene esa información, muy probablemente Estados Unidos la tiene también, y eso es lo que obedece sobre todo a esa retórica del presidente de culpar a estas naciones también, y de señalar que si Estados Unidos está buscando culpables del narcotráfico, definitivamente también tiene que buscarlos en otras latitudes. Alejandro, sobre la lista de estos grandes capos, la lista entregada por Petro, apunta a capos históricos. ¿Podría haber en esa lista nuevas estructuras criminales transnacionales? Bueno, y también preguntar, Estados Unidos, ¿cómo va a medir el éxito de este acuerdo en contra del narcotráfico?
Lo planteo así, ¿en hectáreas erradicadas o va a aceptar nuevos indicadores propuestos quizás dentro de próximas conversaciones por Gustavo Petro? No, Ruth, yo creo que en este caso se desconoce algo y es precisamente que el fenómeno de las drogas, como otros crímenes, ha tomado un carácter transnacional. Y yo siento que es muy complicado precisamente, y en parte trato de ser un poco abogado del diablo en este caso, complicado un poco rastrear este tipo de mercados que se escapan también de la lógica territorial colombiana. Es decir, Colombia es un punto de producción y distribución de drogas, pero claramente el comercio de estas mismas o incluso la producción de otras drogas más también se da en otras partes del continente. Es un problema transnacional que yo creo que hacia allá es donde quizás un poco el presidente quiere dirigir el mensaje, es decir, como en este caso no estamos hablando solamente de una lucha que se da en Colombia, sino que también se da en un ámbito regional y transnacional, donde precisamente estas grandes figuras están descentralizadas, no están en un territorio específico como en su momento funcionaban los cárteles en los 80 y los 90 en Colombia, sino que están dispersos en el planeta y pues claramente están enlazados de una forma u otra. Eso es un reto que hasta cierto punto, de una u otra forma, viene desde hace muchas décadas, por lo menos dos, desde los 2000 más o menos, y creo que hasta cierto punto ahí va la emergencia. Frente a las preguntas que que tú me haces, yo siento que una de las cosas que a mí me parece que quedan gaseosas de esta reunión es saber cuáles son los puntos fundamentales frente a la lucha contra las drogas, porque yo siento que en ese tanteo, claro, hay unos intentos de compromiso de los Estados Unidos señalando su punto de que prácticamente se mide a partir de la reducción de cultivos, pero yo siento que Petro, aprovechando esas 2 horas que tuvo con Trump, es decir, la reunión iba a durar 1 hora, dura 2, lo que trata es de explicarle un poco el enfoque que él trata de vender, y yo siento que llegan a un punto medio en el que Trump le puede llegar a decir al presidente: está bien, implemente un poco su política de drogas, pero a mí deme resultados en temas de precisamente reducción de cultivos y lucha contra grupos armados. Yo siento que esos son los dos grandes enfoques de la nueva política y que ya lo vimos. De hecho, precisamente no termina la reunión ayer entre Petro y Trump y ya hay un bombardeo fuerte del ejército en el Catatumbo a estructuras del ELN y a estructuras del Frente 33 de las FARC. Entonces, en este caso puede haber un cambio discursivo. Yo siento que el gobierno en estos 6 meses va a dar un cambio discursivo, va a tratar precisamente de confrontarse de una manera mucho más directa con estos grupos armados y va a tratar de vender la idea de que la sustitución de cultivos que ha implementado un poco, que es el reencauche un poco de la sustitución del gobierno Santos, pues es una medida mucho más eficiente que hasta cierto punto un poco la aspersión aérea que se estaba proponiendo, un poco tratando de defender su programa. Pero como te digo, la reunión no deja claro cuáles son esos puntos fundamentales, es un tanteo, y creo que eventualmente en posteriores conversaciones entre el Departamento de Estado y la Cancillería colombiana y también los programas encargados de este tema de sustitución y de erradicación de cultivos, pues vamos a tener mayor claridad. Pero con lo que me dice a mí la conversación de ayer, quizás lo más importante y lo que quizás el presidente se va a enfocar es en esa lucha contra los grupos armados. Vamos ahora a pasar un poco, hablar sobre otras cosas que se mencionaron en la reunión que habrían tenido. Al menos Petro habló sobre reconocer que la reactivación de Venezuela, pasamos al tema Venezuela, ha sido uno de los puntos que fueron tratados en esta conversación. Aunque Petro habló de ayuda de Colombia, quedaría por verse cuál sería el papel que Washington le asignaría a él, en este caso a Colombia, para la transición que actualmente está en proceso en Venezuela, luego de que el mismo Petro pidiera, porque esto no se puede pasar desapercibido, la semana pasada de una forma muy airada, devolver a Nicolás Maduro. Desde Estados Unidos dijo debe ser juzgado en Venezuela y al considerarlo además como un secuestrado. Esto decía después de la reunión con Trump, Petro, ayer. Y por eso vimos cómo reactivar a Venezuela, no simplemente cómo condolernos de lo que sucedió en Venezuela, que es grave, sino cómo podría ser una reactivación de Venezuela con la ayuda de Colombia en su frontera, en su vecindad, occidental para Venezuela, oriental, nororiental para nosotros. ¿Cuál es el papel de Estados Unidos allí? Si no es levantar sanciones, por ejemplo, concretamente.
Volvemos un poco a las contradicciones, José Vicente. ¿Cómo vio usted estas declaraciones? ¿Cuál sería el papel de Petro de Colombia en esto que se llama un proceso de transición, volver a la democracia, restablecer esta democracia perdida en Venezuela? Petro y sus dos colegas, Lula y la señora Sheinbaum, tratan de hacer malabarismos para tratar de presentar una especie de posición vertical, neutra, pura y virginal frente a Venezuela. Lo que terminan haciendo es una escandalosa defensa del régimen de Maduro. Esa es mi opinión en cuanto al régimen de Maduro. ¿Qué puede colaborar Colombia con Venezuela y Estados Unidos? Bueno, este bombardeo a grupos armados en el Tapatumbo y en las fronteras entre Venezuela y Colombia, que son zonas dominadas por la FARC, el ELN, grupos irregulares, organizaciones criminales, es una tremenda colaboración a la estabilidad de Venezuela, porque uno de los problemas de Venezuela es una falta de unidad territorial, una capacidad del Estado de ejercer control sobre todo el territorio. Esa ayuda en la frontera básicamente una ayuda de carácter militar, es decir, o policial, si lo quieren llamar de esa manera, vamos a controlar estos grupos irregulares que hacen vida en esta zona, que se ha convertido en una zona muy permeable entonces para el tráfico de drogas, para el tráfico de metales, para el tráfico de personas, para el tráfico de dinero. Y si podemos resolver eso, entonces ya ha habido una colaboración de Colombia con Venezuela. Si me perdonas la cuñita solamente, ¿qué quiero yo, José Vicente Carrasquero? Yo no quiero a España, ni a México, ni a Brasil, ni a Colombia ayudando en el caso venezolano, porque su inclinación es claramente favorable a Maduro, una persona que se robó las elecciones del 28 de julio. Entonces, eso, independientemente de que uno sea un profesor de ciencia política, suena un poco incongruente con la defensa de la democracia. Entonces, yo creo que Petro haría una tremenda colaboración centrándose en estos asuntos de seguridad. Yo por mi parte, por el contrario, yo sí pienso algo distinto en esta cuestión y es, yo siento que Petro intenta tener un rol en la transición política de Venezuela, lo intenta hacer con este triunvirato entre Brasil y México y Colombia, fracasa un poco en el intento porque realmente pues no comprenden un poco la situación profunda y la crisis estructural que tiene Venezuela, pero yo creo que hasta cierto punto Trump, al buscar compromisos por parte del gobierno colombiano en la posibilidad quizás, por ejemplo, de abrir a Ecopetrol como uno de los garantes de este proceso quizás de revitalización de la industria petrolera venezolana, yo creo que sí va a cumplir un rol fundamental y siento que hasta cierto punto tanto Petro buscó apalancarse en la lógica quizás de venderle a Estados Unidos la idea de que ellos son fundamentales, de que Colombia es fundamental para la transición política venezolana, pero también sabiendo de que de una u otra manera, el principal afectado en las situaciones de Venezuela es Colombia, por la frontera porosa de más de 2.200 kilómetros que se comparte. Entonces, también creo que hay unos retos fundamentales. Yo siento que Petro, de una u otra manera, busca también un compromiso de Estados Unidos para tratar precisamente de contener a las retaguardias de los grupos armados que están en Venezuela y porque precisamente un escenario de transición podría llevar a mayores escenarios de cooperación en seguridad. Pero yo sí siento que hasta cierto punto Trump valora un poco el rol que puede tener Colombia en esta transición, sabiendo que el experimento que puede realizar en Venezuela podría determinar este futuro de esta esfera de influencia que está construyendo y para eso necesita que le salga bien y que le salga bien implica hasta cierto punto también reemplazar los mecanismos de integración internacional existentes y consolidarlos todos con un eje central que puede ser en este caso Estados Unidos. Yo siento que Petro un poco lee esa intención y precisamente también se apalanca desde allí.
Vamos a regresar después con la postura de Fernando Posada sobre este tema en particular. Debo ir a pagar corte comercial. Estamos hablando de la reunión, lo que queda de esta reunión entre Petro y Trump. Del odio al amor, señalan algunos titulares. Petro fue recibido en la Casa Blanca pese a estar desertificado en la lucha antidrogas, incluido además en la lista Clinton, tener la visa suspendida. En su rueda de prensa, Petro dijo que no habló con Donald Trump sobre el eventual levantamiento de las sanciones y que no le pidió excluírselo de la lista Clinton, dejando atrás el tono que mantenía o solía utilizar para dirigirse al presidente de los Estados Unidos. Ahora Petro ha invitado, dice, a Donald Trump a visitar próximamente Colombia. Negocios, ni yo de los míos, que no tengo, pero sí lo invité a Cartagena, que le dije que era un lugar muy chévere y bello para estar y vivir. Pero en relación a lo que usted dice, no hablamos de eso. Entonces, digamos, el tema OFAC no nos interesa a nosotros. Fernando Posada, sigo con usted. Me quedó pendiente su declaración sobre lo que Petro habría ofrecido a Trump en cuanto a la transición en Venezuela, una cooperación regional. Luego de este encuentro con el presidente Donald Trump, Petro ha revelado que planteó en la Casa Blanca una alianza entre Colombia y Venezuela para una integración energética, propuesta que tiene como eje la empresa estatal petrolera Ecopetrol, que buscaría liderar la reactivación económica del occidente venezolano y avanzar en la lucha bilateral contra el narcotráfico con apoyo de Estados Unidos. ¿Cuán viable es esta propuesta, Fernando? Ruth, Petro ha sido muy claro en su afinidad con Nicolás Maduro y a la hora de referirse a lo que pasa en Venezuela. Mientras que Petro habla de todos los modelos políticos en el mundo entero, los ataca, los critica, los cuestiona. Con el de Venezuela, sí, en cambio, dice que eso es simplemente una consecuencia de un sistema petrolero. No ha rechazado el fraude electoral con ninguna clase de contundencia, por ejemplo, ni los abusos que ha enfrentado la oposición venezolana. De modo que esto lo que lleva es a que el presidente Petro tenga que cambiar su postura frente a Venezuela en al menos 3 puntos muy importantes. El primero de ellos, que Nicolás Maduro y su régimen pierdan un aliado muy importante. Tal vez el aliado del hemisferio más importante que tenía Venezuela era el gobierno de Petro en Colombia. Y en ese sentido, Trump tiene muy claro que el presidente Petro ha sido muy afín a Maduro, al menos en lo ideológico y también con Chávez. Y en ese sentido es quitarle un aliado en lo ideológico y en lo político y en lo regional, tanto en las afinidades como en la ambigüedad del silencio que ha sido Petro. En un segundo lugar, en la reactivación económica, donde el petróleo tiene un elemento clave. Y Trump tiene muy claro en ese sentido que Petro ha hablado contra la extracción petrolera y le ha echado muchas de las culpas de lo que ocurre en Venezuela. Y es de alguna manera cambiar la posición de Colombia frente a ese tema y tenerlo a su lado para toda esa reactivación económica. Y finalmente también en la lucha contra el crimen transnacional y el crimen organizado en en esta amplia frontera que tenemos los colombianos con Venezuela. En esos 3 ejes podemos esperar que cualquier cooperación del gobierno colombiano con el de Estados Unidos en esta nueva política venezolana pues tenga un lugar. José Vicente, ¿qué argumentar sobre esto, el negocio que habría propuesto Gustavo Petro a Trump aprovechando la caída de Nicolás Maduro, su afín, que incluye a Ecopetrol, a PDVSA además? Bueno, es interesante la propuesta del presidente Petro, pero en la agenda de Estados Unidos el rol de PDVSA es cada vez más pequeño. Fíjense que la ley de hidrocarburos que se aprueba en Venezuela abre las puertas al empresario privado sin necesidad de una relación estrecha con PDVSA. PDVSA queda más como un ente controlador de la cantidad de petróleo que se está sacando y de la facturación, pero no tiene nada que ver con el asunto de la producción. De hecho, si tú revisas en este momento, vas a encontrar que cercano al lago de Maracaibo ya hay una presencia impresionante de maquinaria, ya de una intensidad que se ha puesto a funcionar ahí, básicamente de empresas norteamericanas. Por supuesto, la participación de Ecopetrol sería más que bienvenida, pero nuevamente,
Si tú lo vas a ver como una función de Estado a Estado, a Trump no le va a interesar eso. Trump está interesado en una explotación privada del petróleo venezolano de forma tal de que eso rinda fruto en el corto plazo. Ya hemos sabido que la estatización de la industria petrolera fue un total desastre para Venezuela, que pasó de producir 3.8 millones de barriles de petróleo en 1998 a menos de 1 millón de barriles de petróleo hasta finales del año pasado. Eso te habla de la destrucción de la industria petrolera. Poner las sanciones como excusa es verdaderamente un desaguisado, porque si tú sabes que te vas a sancionar, tú te preparas para las sanciones. Utilizar la sanción como un asunto donde estás ahí siendo afectado por esas sanciones implica que tú sabías que no te estabas portando bien, debiste haber tomado medidas para que cuando te sancionaran esas sanciones no te afectaran. Irán y Rusia son países mucho más afectados que Venezuela, y Rusia e Irán no han sido afectados por las sanciones de la forma que ha sido Venezuela, básicamente porque la conducción de Venezuela ha sido un verdadero desastre en materia petrolera. Vamos a ir aquí a una pequeña pausa comercial. Regresamos inmediatamente. Esto es Ángulo. En Ángulo, a propósito, Gustavo Petro ha amanecido hoy con otro escándalo, o involucrado al menos, por una denuncia sobre presunta financiación de bandas narcoterroristas en su campaña electoral, esto en el 2022. Hay unos audios que han sido revelados aparentemente por el jefe criminal alias Pipe Tuluá, que indicarían que el dinero fue entregado a través de Juan Fernando Petro, hermano del presidente de Colombia. Es una revelación que ha surgido tan solo horas después de que alias Pipe Tuluá fuera extraditado a Estados Unidos por orden del gobierno de Gustavo Petro, luego de meses que se había dilatado el envío. El jefe del cártel narcotraficante La Inmaculada hizo llegar estas grabaciones a la precandidata presidencial Vicky Dávila y ha ofrecido enseñar en Estados Unidos las pruebas de estos dineros ilícitos que a criterio de él habrían aportado a la campaña petrista. Voy a hacerle la inquietud a mis dos panelistas en este orden. Voy a empezar con Alejandro, luego escucho a Fernando. Alejandro, ¿qué medidas debe tomar en este caso el Ejecutivo de Petro para despejar cualquier tipo de duda sobre lo que ha sido la legitimidad de la financiación en su campaña en el 2022 y también preguntar sobre el impacto que pueden tener estas revelaciones en la credibilidad del gobierno en un año de más electoral? Lo escucho. Bueno, pues hace no más de 2 meses estábamos hablando, Ruth, del tema también de las declaraciones del Pollo Carvajal frente a la posibilidad de esta financiación, y se ha quedado ahí. Yo creo que lo primero y lo más resaltable y lo más responsable en este tipo de ejercicios es pues permitir que las investigaciones que surjan al respecto se mantengan. Ya hay 2 investigaciones, una en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, otra en el Consejo Nacional Electoral, que son las que deben dar resultado y decir si finalmente hubo dineros irregulares o no que ingresaron a la campaña Petro Presidente 2022. Porque claro, hay muchos ruidos, y este no es el único ruido, está el ruido también de los 15.000 millones de pesos de los que habla Armando Benedetti en el escándalo con Laura Sarabia en 2023, está precisamente los señalamientos también frente a Papá Pitufo. Entonces hay mucho ruido. Yo siento que para reducir ese ruido lo importante es esperar el resultado de las investigaciones que determina precisamente el Consejo Nacional Electoral, que determina en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, y permitir que estas investigaciones se realicen. Yo siento que es lo más prudente que puede hacer el gobierno, dar un mensaje de vamos a permitir que estas investigaciones continúen, y claramente pues no creo que hasta que no haya una prueba contundente más allá de este tipo de declaraciones, pues se pueda especular algo más al respecto. Y lo mismo, es decir, estamos en un momento de campaña electoral donde este tipo de acusaciones y este tipo de señalamientos cogen mucho ruido precisamente en un momento en el que pues el país está radicalizado y polarizado entre 2 grandes posturas políticas, entre 2 grandes proyectos políticos de país que se están disputando la presidencia. Entonces, frente a tu pregunta de qué debe hacer el gobierno,
una actitud prudente, permitir las investigaciones y también reducir el ruido, porque claramente hay bastantes señalamientos al respecto, pero aún no hay pruebas contundentes. De hecho, sigue la investigación contra Nicolás Petro frente al tema también de potencial investigación frente a la posibilidad de que el hombre Malboro también haya incluido recursos en esta campaña. Entonces, hay que esperar esos resultados y creo que hasta cierto punto lo que tiene que hacer el gobierno es garantizar que esas investigaciones se realicen en este caso. Bueno, yo por mi parte creo que si bien hemos visto que este tema ha vuelto a salir a la luz pública en las últimas horas, con esta nueva denuncia, con esta nueva acusación de alias Pipe Tuluá, no es la primera vez que ocurre y de hecho se ha denunciado desde el comienzo de la campaña del presidente Petro a la presidencia en 2022, cuando conocimos de este famoso y preocupante caso de lo que sería el pacto de la picota, y desde entonces hemos tenido toda clase de denuncias de prebendas que estaría dando el gobierno, todas por supuesto debajo de cuerda, a diferentes grupos y organizaciones ilegales a cambio de participación en lo que llamamos la paz total, esa política de paz tremendamente fallida en la política colombiana y en la política de paz. Entonces esto no es nuevo. De hecho, hay un punto en el que los dos temas que hemos tocado hoy van a tener una intersección, y es que también se ha denunciado la llegada de recursos, la financiación y los esfuerzos económicos del gobierno Maduro en la elección del candidato Petro en 2022, a cambio de todo ese negocio de lo que sería el negocio del gas, que finalmente no se llevó a cabo. Pero entonces hemos visto a lo largo de todos esos 4 años una serie de denuncias muy preocupantes, muy graves, que dejan en duda la manera en que se financió y lo que recibió la campaña del candidato Petro. La preocupación más grande que tenemos a estas alturas es qué garantías tenemos de que no se vaya a repetir ahora que el partido de gobierno busca repetir presidencia, que busca reelegirse, pues no reelegirse, pero tener continuidad en su proyecto político. ¿Cómo sabemos que eso no está repitiéndose y que estas alianzas con organizaciones criminales de las que se vienen hablando desde hace 4 años, incluso antes de la elección del presidente Petro, en plena campaña, ya era una denuncia recurrente, documentada y con muchísimas fuentes? De modo que esta es una de las mayores preocupaciones y que hay que preguntar, además, un punto definitivo: ¿cuál es el compromiso con la paz en Colombia de estas organizaciones ilegales cuando han tenido una incursión en la elección y en la financiación de campaña del actual gobierno? Vamos aquí a una pequeña pausa comercial, volvemos inmediatamente. Puntos de vista, contrapuntos, por decirlo de alguna manera, con respecto a este tema, aquí en Ángulo. Volvemos luego de pagar los cortes comerciales. Voy a agradecer a quienes han participado en el panel de hoy en Ángulo. Fernando Posada, politólogo, magíster en política latinoamericana de la University College London. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta una nueva oportunidad, Fernando. Ruth, a usted, a la audiencia en Ángulo, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias también a Alejandro Chala, él es analista político e investigador de la Fundación Pares. Gracias, Alejandro. A ti, Ruth, y a toda la audiencia, muchísimas gracias. Y un gusto también haber contado con la participación y el criterio de José Vicente Carrasquero. Él es doctor en Ciencias Políticas, director de Pulso Estratégico. Nos acompañó desde los Estados Unidos. Gracias, José Vicente. Me despido aquí. Soy Ruth del Salto. Los espero en una siguiente emisión de Ángulo. Ustedes sigan con la señal del canal internacional NTN 24.